Hola, ¿cómo andan? Les recuerdo mi nombre. eh, yo soy Federico Ricci, del Taller 4, y en nuestro cursado asincrónico voy a continuar con la presentación de exponentes. Y en este caso les voy a hablar de Marcel Duchamp, que fue un artista que además de artista, bueno, tuvo varias otras ocupaciones, y dentro de esas ocupaciones también tuvo una actividad como diseñador gráfico también, de mediana relevancia, digamos, comparado con su labor artística, pero también se dedicaba al diseño principalmente de catálogos de exposiciones y libros, muchas veces de poesía. Para esta clase, la bibliografía es la misma que para la clase de Hannah Foch, en el sentido de que son los capítulos del libro de Mex que hablan del surgimiento de las vanguardias, de su influencia, digamos, o su relación con el diseño, y el de Gombrich también, que habla de la aparición del arte experimental, aunque Gombrich habla, no le ocupa, no le da tanta importancia al dadaísmo y eh, a estos artistas como Hannah Foch o Marcel Duchamp. Por supuesto, en primer orden lo que tienen que ver son las clases que subió Luisina. Hay una dedicada a vanguardias también, a vanguardias. eh, las clases de orientación teórica son muy importantes que las vean. Y estas clases de exponentes son un complemento donde tratamos de mostrar la relevancia de estos personajes en cuanto a los aportes que hicieron en la disciplina del diseño gráfico, relacionado en este caso con el arte también, ¿no? Con la concepción del arte a partir de las vanguardias. Marcel Duchamp deja Europa alrededor de 1917 porque estaba en guerra y él se oponía a los nacionalismos militaristas, y decide irse a Nueva York. Y en esta imagen ustedes pueden ver su estudio, donde ya empezamos a ver algunas de sus obras más conocidas, o estos objetos que él llamó ready-made, que a lo mejor los escucharon alguna vez, o objetos encontrados, es una palabra que él acuñó para llamar para denominar este procedimiento, es el ready-made, que ahora vamos a conversar un poco de eso. Perdón. Ya se puede ver ahí en la imagen. Es una especie de tarjeta postal que él elaboró a partir de una fotografía de su propio estudio en Nueva York, donde estos objetos, o estos ready-made, se ven, se ven en relación a otros objetos mundanos o de uso cotidiano. Me refiero a la silla con la rueda de bicicleta y a esto que está acá en el piso, que es un ready-made que se llama trampa, ¿sí? Eh, Él, por ejemplo, cuando hablaba de la rueda de bicicleta, la describe como una obra que él tenía muy presente en su estudio, porque cuando estaba pensando, o se sentaba a pensar y a fumar, decía él, a meditar sobre sus ideas artísticas, hacía girar esa rueda que tenía ahí a mano, y eso se sentía que de alguna manera eh, ponía esa circularidad del movimiento de la rueda de bicicleta, se asociaba con las ideas que él estaba, con ese momento de pensamiento que estaba experimentando. Entonces hay una relación entre estos objetos y las ideas que despiertan en uno, o las asociaciones, podríamos llamarlas mentales, o que uno hace, ¿sí? Bien, estos son los ready-made. Acá se ven un poco sueltos, eh, ¿no? Que es generalmente cómo aparecen estos objetos: la rueda de bicicleta, eh, la trampa, que es un perchero en realidad, y eh, el portasombreros, que es esto que está acá arriba, que generalmente parecía flotando o en el aire.
¿sí? Eh, Esta es otra foto del estudio de él, donde se ven estos objetos, que son objetos, también es importante decirlo, producidos por la industria, digamos, no hechos por la mano del artista, ¿no? Sino que el artista los toma, les pone un título y los designa como si fueran un objeto o una obra de arte, digamos, ¿sí? Eso va a ser un desplazamiento muy importante en el sentido de que va a cuestionar lo que se entendía como arte hasta este momento. Es una operación que tiene algo de infantil, si se quiere, o de juego infantil, un poco de burla también, o de humorada, pero va a significar una crítica muy radical al concepto burgués de arte, de arte burgués, digamos, ¿no? Que el cuadro, la escultura, producida, ¿no? Por el talento eh, del artista, la mano, para el dibujo, para el tallado. Esto va a ser una crítica muy radical hacia el concepto burgués de arte, que se asocia también con algunas ideas de los dadaístas que ya mencionamos, y va a generar esta situación donde un objeto, digamos, de la vida ordinaria, producido por la industria, va a pasar a ser visto de otra manera. Y vamos a partir de un título como el de La Trampa, por ejemplo, que está acá en el piso, y de una ubicación y un cambio de sentido, eso va a cobrar, digamos, el valor de una obra, ¿sí? No en el sentido tradicional de cómo se entendía el arte, digamos. Por supuesto, esto viene a proponer un nuevo modo de comprender el arte. Y ese modo, a su vez, también implica una acción, ¿no? Designar a un objeto con otro nombre. Acá se ven estos, como les comentaba, por ejemplo, el portasombreros colgado del techo. Acá hay una pala también para sacar nieve de las calles, está colgada, ¿no? Con el filo del techo, el famoso mingitorio urinario de Marcel Duchamp, colgado también de un ángulo de un marco de una puerta, ¿no? Y este es un poco el espíritu del que surgen, o cómo él trabajaba con estos objetos, digamos. A su vez, estas obras no son estáticas, sino que a lo largo de su vida, Duchamp la fue elaborando, reelaborando, reutilizando de distintas maneras. ¿Sí? Hay un modo de la obra no es una obra acabada, sino que siempre la obra o el objeto se termina en su propia producción como artista, termina tomando otra forma, reconfigurándose, etcétera, etcétera. En los museos generalmente aparece, o en las galerías de arte, generalmente aparece expuesto de esta manera. En el Museo de Arte de Filadelfia hay una sala especial dedicada a Marcel Duchamp, donde él con uno de sus principales coleccionistas dispuso el modo en que estos objetos tenían que observarse o exponerse principalmente. Y esta es la foto que se tomó en 1917, cuando apareció este objeto en una galería de arte. Apareció por un momento, después fue rechazado, pero es el más icónico, ¿no? De este procedimiento de Duchamp, del ready-made. Acá hay varias operaciones, ¿no? Primero esto de tomar un objeto de la producción industrial, del mundo mundano, y resignificarlo a partir de un título, que es, esta obra, él le puso el título de Fuente o La Fuente, ¿no? Que es claramente una ironía, pero a su vez ese pequeño desplazamiento ya nos hace ver el mundo cotidiano, el mundo real de estos objetos de otra manera. Digamos, no solo modifica lo que se entiende como arte, o está cuestionando lo que se entiende como arte, está poniendo en una situación inestable todo el entorno de esta obra, que era una muestra de pintura, y está haciéndonos ver a un objeto de otra manera, ¿no? Cambiando el punto de vista o el modo en que nosotros estamos observando el mundo de la realidad, ¿sí? Es una pequeña ficción que altera también el mundo de la realidad que nos rodea. Esta es La Fuente de Marcel Duchamp, y a su vez hay otro desplazamiento que es
en la creación de un personaje. Él firma esta obra como R. Muth, que es una creación de un personaje, digamos, no lo firma él. La obra original, el escritorio original, se pierde, él después manda a hacer reproducciones de ese objeto, y eso deja un poco a la vista que ya incluso hasta el objeto mismo deja de ser importante, sino que ya ustedes incluso conocen esta obra, la ven y ya la idea es lo importante, o la acción, ¿no? La acción de llevar esto de manera muy polémica, anónimamente, crear un personaje y llevarlo a una muestra de pintura y cuestionar lo que se conocía como pintura o como arte hasta ese momento. Eh, Eso implica una acción, una idea, que bueno, después puede también materializarse o llevarse a cabo de otras maneras. Duchamp comenzó su carrera como pintor, no es que él comenzó haciendo esto. Además, él, cuando hablaba de los ready-made, era muy cuidadoso a mencionar esto, hizo una cantidad de ready-made limitados, o bueno, hizo una serie medianamente limitada sobre ciertos objetos que realmente parecían atraerlo mucho, y lo fue reconfigurando en distintas versiones de su obra. Esto mencionarlo porque, bueno, no lo dije al principio, pero él comenzó haciendo pinturas muy cercanas al cubismo, y a partir de su trabajo con la pintura y su relación con las vanguardias pictóricas, él empezó a hablar de un arte no retiniano, así lo mencionaba él, ¿no? Y ese arte no retiniano lo fue llevando a la concepción de estos objetos que producen estos desplazamientos de sentido, que producen un efecto mental, digamos, ¿no? En el mundo de las ideas, ¿no? Una cosa que se pensaba de una manera, automáticamente uno tiene la experiencia de pensarlo o ver esa realidad de otra manera. Lo mismo sucede, por ejemplo, con este dibujo de la Mona Lisa de Leonardo, que es una tarjeta postal, un elemento del mundo popular, del mundo industrial, de la producción gráfica industrial, económico, vulgar, donde sobre esa reproducción él hace este dibujo de bigotes y la barbilla, cambiándole la identidad de género a esta obra y poniéndole ese título que es esas siglas, ¿no? Que son muy enigmáticos, que lo deja abierto también a una especie de extrañeza y de libre interpretación, donde, bueno, él dio algunas declaraciones sobre este título, que las pueden ustedes buscar en internet si quieren, pero es también inestable la definición del título, pero la imagen es muy provocadora y, bueno, despierta una pequeña humorada, sonrisa también, tiene un gesto muy infantil también, es una pequeña acción, digamos, obviamente acá no interesa para nada la calidad del dibujo, sino el modo en que él observó esta postal y pudo resignificarla a partir de esa pequeña intervención de un dibujo, que es una imagen que seguramente la conocen, ¿no? Que quedó, digamos, marcada en la memoria de un montón de personas, esta intervención. Como hizo esta, después otra vez volvió a hacer otra donde puso el mismo título, nada más que aclaró que estaba afeitada. Entonces volvió a la original, ya la original no era la original, sino que era la versión donde la Mona Lisa estaba afeitada, que era la versión, digamos, tendría como a hacer la versión sin bigotes y sin barbilla de esta obra, ¿no? No sé, el sentido es siempre inestable y se está corriendo permanentemente. Y por último, quería mostrarles algunas producciones gráficas que diseñó Marcel Duchamp, eh, donde vemos algo de estas ideas en esta foto, en la portada de un libro de poemas. Se ve un ready-made hecho por él también, que es una jaula de pájaros con cubitos que parecen cubitos de terrones de azúcar, pero son en realidad cubitos de mármol, ¿sí? Que hacen que sea pesado, y no se ve muy bien, pero acá hay un termómetro
está incrustado en esos mármoles que uno lo asocia con algo frío, que es una misma obra de él, que la hizo como objeto, como ready-made, y la traspasó como fotografía a la portada de este libro. Tiene una encuadernación con este hilo que es exterior, que queda a la vista, como se ve acá en el detalle, y una tipografía bastante particular que, bueno, yo no sé exactamente cómo definirla, pero bueno, es llamativa la portada, pero bueno, hace una buena composición de color con con el ready-made y podría ser una tipografía asociada a cierta cartelería popular también, ¿no? Como una letra que está a su vez, adentro de la letra tiene patrones, dibujos. Yo no sé si la tipografía está tomada de otra fuente o realmente es un diseño de Duchamp, habría que investigarlo un poco más. Otro diseño es este para la portada del libro de André Breton, que fue el impulsor del surrealismo, otro movimiento que continúa con las vanguardias, al que Duchamp estuvo cercano, más que nada, nunca se definió él como surrealista, pero entre Duchamp y Breton hubo mucha relación, hicieron algunas exhibiciones, catálogos de muestras, estaban muy en cercanía. Y en relación a esto, Duchamp, podemos pensarlo como un artista relacionado con las vanguardias, pero desde una perspectiva actual, incluso podríamos pensar lo que él trascendió ese movimiento de vanguardia, porque alcanzó, o sus ideas o sus procedimientos, alcanzaron al arte pop, por ejemplo, Andy Warhol, o incluso el arte contemporáneo. Es muy difícil pensarlo sin todas estas operaciones o este modo de concebir el arte que planteó Marcel Duchamp. En esta portada vemos, bueno, el fondo donde se ve la textura de la técnica de impresión, aumentada su escala. Vemos la tipografía que tiene cierto movimiento y un pequeño collage con el rostro de Breton reemplazando el de la Estatua de Libertad, que era un libro que él hizo dedicado a la audiencia norteamericana. En ese movimiento de la tipografía podemos asociarlo a ciertas búsquedas de, de la poesía, donde la tipografía empezaba a tener un rol más dinámico en la composición de la hoja y de la página, una tipografía que se va moviendo o se va como desarticulando la linealidad de la frase, aunque es bastante moderado en este caso. Hay ejemplos más radicales de esto, de otros autores. Y eh, otro libro más también es este, que es el catálogo de la muestra sobre el surrealismo en 1947, que lo diseña y produce Marcel Duchamp, donde es una especie de libro objeto que sobre un cartón, sobre la tapa, tiene un seno, una prótesis sobre un terciopelo negro con espesor, ¿no? Es un material que está adosado a la tapa del libro, que en la contratapa tiene una inscripción que dice, por favor, tocar. Esto es una ironía también, poco provocadora, que viene también de que esto había sido mostrado como obra de arte en un museo, donde en el museo siempre están estas inscripciones de, por favor, no tocar, ¿no? Se le invierte ese sentido, lo pone en la contratapa del libro. Y para terminar, esta es la caja en valija, una obra que él hace ya un poco avanzada su carrera, donde también diseña una especie de portada, donde aparece su nombre, como si Marcel Duchamp se lo dedicara a Rose Selavy, que Rose Selavy es un personaje como el de R. Mood del Mingitorio. Este es un personaje, una ficción femenina que crea él, una identidad de género femenina que él elabora como personaje,
con el que juega en distintas situaciones, ¿no? Firma unas obras o establece un diálogo con esta ficción femenina que él crea. También acá abajo hay otro personaje que él crea a partir de su persona o a partir de su imagen, que es una especie de bandido o de estafador, sobre el que hay que dar una recompensa en su búsqueda. Y esta caja en valija es un objeto de diseño en sí mismo, donde él dice, yo me gusta estar rodeado de mis obras, como vimos en su estudio, por ejemplo, entonces busca la manera de cómo hacer algo portable para llevar todo ese material y trata de incluir ahí todas sus obras y hace reproducciones a escala muy pequeña. Allá arriba se ve un escritorio, por ejemplo, o la fuente, el gran vidrio, algunas producciones gráficas, pintura, y él trata de miniaturizarlas y llevarlas, incluirlas dentro de esta caja. Bueno, esta es la presentación de Marcel Duchamp. Cualquier cosa, yo no lo dije en la otra clase de Hannah Hosch, pero si alguien quiere hacer una consulta, ya que esta modalidad no permite conversar o no permite interrupciones, puede enviar un mensaje privado a Moodle y podemos seguir conversando dentro de la brevedad de ese medio de comunicación. Bueno, nos vemos. Saludos.